Como les habíamos adelantado, se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, actual vicepresidente de la República, parlamentario por Moquegua, Mario Mantilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Le preguntaba qué tal el nuevo puesto. Bueno, recibirlo siempre con mucha tranquilidad, con cautela y bueno, habiendo tomado conocimiento un poco del trabajo parlamentario como presidente de la Comisión de Producción, en ese sentido me facilita un poco el conocimiento más profundo de lo que es el desarrollo parlamentario. Cuénteme, bueno, usted ya no hay pues descanso, ¿no? en la agenda, y ya han sido recibidos con un episodio que ocurrió el martes con los maestros que llegan al Congreso. O sea, pasaron pues de unas protestas muy fuertes a unas horas después estar siendo recibidos en el Congreso. Los reciben la bancada del Frente Amplio, pero se destacó mucho su presencia. ¿Qué nos puede contar de esta reunión? Porque hay de cal y hay de arena. Nadie quiere que la protesta siga y por otro lado hay muchas advertencias sobre lo que sería ceder al radicalismo. ¿Cuáles fueron las demandas principales de los maestros y qué cosas se discutió en esta reunión? ¿Qué rescataría usted? Ellos, en principio yo tengo que actuar como representación del Parlamento, no puedo actuar como representante de una bancada en específico, ¿no? ¿Cómo se decide recibirlos primero? Vinieron congresistas del Frente Amplio, me pidieron que por favor reciba a algunos dirigentes regionales, y si los podía atender, como eran como algo de 15, 20 dirigentes, los recibí en la sala MOME, los escuché atentamente y ellos me pedían en principio que se incremente el presupuesto de la República al 10% para el sector de educación, pedían que se derogue la ley de reforma educativa y el incremento de remuneraciones, entre otros puntos, ¿no? Entonces, yo los he escuchado atentamente y yo creo que también que todos los peruanos estamos de acuerdo en que los profesores deben ser adecuadamente remunerados, pero todo pasa también por el presupuesto que tenga el gobierno. Respecto a la ley de reforma, bueno, definitivamente yo no resuelvo, yo le dije, bueno, que si hay alguna iniciativa legislativa, como es lógico, esto pasa a la Comisión de Educación, tiene que ser debidamente debatido, y si por ahí hay consensos, y es más, sería bueno que la Comisión de Educación en su momento, si hay alguna iniciativa de reforma, invite a los docentes para que ellos hagan unos planteamientos como mejorar de repente la norma y no necesariamente derogarla, ¿no? Ahora, ayer teníamos el testimonio aquí del ex viceministro Idel Wexler, que conoce pues muy bien del tema, y siendo, digamos, contemporizador, él advertía que de ninguna manera podríamos llegar, por ejemplo, o deberíamos llegar al tema de eliminar toda la política de evaluaciones, que parece ser un interés central de los maestros. ¿Cómo observa usted esta insistencia de ellos? Es decir, ¿esto para los maestros se convierte en un tema de alguna manera innegociable? Porque estamos hablando que hasta hace muy poco la dirigencia oficial, la de SUTEP Patria Roja, pues en realidad aceptaba, había pues sobre todo discusiones en torno al calendario de la evaluación, pero de ninguna manera se estaba llegando al punto de incluso derogar esta parte, que entiendo hay un proyecto de ley de Johnny Lescano en el Congreso al respecto. Bueno, mire, yo le voy a hablar de la experiencia que he tenido con los profesores y dirigentes en Hilo y Moquegua. A ver. Ya. Ellos, por ejemplo, están de acuerdo con la evaluación. O sea, ellos no dicen que se derogue tampoco la ley de reforma educativa. Pero hay otros grupos, por ejemplo, el día de ayer anteayer cuando recibí a los dirigentes, algunos de ellos planteaban la derogatoria. O sea, no hay posiciones coherentes entre todos los grupos. Porque acá ya creo que a estas alturas se sabe muy bien que a nivel nacional en cada departamento se han nombrado delegados, representantes, que no están conformes con el SUTE central. Así es. ¿No? Entonces, por eso que quizás no hay coherencia en los petitorios, pero como le digo, yo en forma clara, le digo, en Moquegua no estaban de acuerdo en contra de esto, entonces no estaban de acuerdo en contra de la evaluación, lo que ellos que pedían mejor que se haga otro sistema, que haya más capacitación, entre otras cosas, ¿no? Pero hay otros puntos sí coincidentes como el incremento de remuneraciones. Ahora, pero está, por ejemplo, el señor Castillo Terrones, que ingresó, que ha sido, pues, de alguna manera elegido como una especie de dirigente nacional paralelo, ¿no? al SUTEP Patria Roja. Está el señor Edgar Tello, que es de Junín, SUTEP Lima, perdón, y Brángel Mateo Blas, que es secretario del SUTEP Junín. En Junín recordamos pues la experiencia con el señor Huaynalaya, es decir, aquí hay elementos asociados a lo que se llama el CONARE, que el Ministerio del Interior ha advertido que mucho ojo con darles un nivel de interlocución. Ellos ingresaron al Congreso, ¿no les preocupó esa parte? Bueno, en primera instancia,
yo no sabía quiénes habían ingresado, Ajá. eran invitados. Usted da trámite al pedido de al Frente pedido Amplio. de los congresistas. O sea, ellos vinieron, me pidieron que los acompañe. Yo como representante los acompañé de buena voluntad, desconocía quiénes eran los que habían ingresado con ellos, porque quienes han ingresado son los congresistas de Frente Amplio. Es Frente Amplio Ellos son los que han autorizado. quienes tramita. Bueno, Sí. habría que preguntarles también a ellos si es que sabían exactamente quién era quién, porque la preocupación aquí también es darle carta Espacio. de ciudadanía, ¿no? Y de negociación, pues a quien probablemente no. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, que representantes del CONARE vayan a negociar con el presidente Kuczynski? Definitivamente yo creo que acá el sentimiento casi mayoritario de la población es de que los que están vinculados con estos movimientos terroristas que han habido, todo esto, no participen. ¿Notó ¿no? usted alguna prédica radical entre los que asistieron al Congreso? ¿Le llamó la atención? Me llamó la atención de uno de ellos, no conozco el nombre, ¿Ya? me llamó la atención porque su posición era muy radical, Por ejemplo, firme. ¿qué decía? La derogatoria, ¿no? Ajá. Lo cual en Moquegua, como le digo, no me pedían eso, ¿no? Simplemente una reforma, que se mejore, que estaban de acuerdo con la evaluación, pero ya que era muy radical, ¿no? Cuénteme, ya la nueva mesa directiva, me imagino pues ya han tenido ya una serie de conversaciones, el nuevo presidente Galarreta ha ofrecido recuperar el tema de agenda legislativa concertada con las demás bancadas, eso ha sido bien recibido, todavía pues no sabemos bien cómo va a funcionar esto. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes tienen como mesa directiva para esta nueva legislatura? Bueno, en primer lugar yo quiero saludar y felicitar la iniciativa que ha tenido nuestro presidente Luis Galarreta de buscar consensos, ¿no? Dentro de las primeras reuniones que hemos tenido, por ejemplo, hemos conversado el hecho de que cada bancada en reuniones de junta de portavoces o como mesa directiva, determine las prioridades de sus proyectos de ley, ¿no? Porque usted sabe muy bien de que todos tenemos iniciativa legislativa, ingresan una serie de proyectos, pero entre la cantidad de proyectos que existen, que muchas veces quedan encarpetados y no se pueden debatir en el Pleno, ¿no? Existe a veces descontento de los mismos legisladores porque no ingresan al Pleno, entonces creo que me parece una excelente idea de Luis Galarreta de que convocar este tipo de reunión a todas las bancadas y cada bancada de alguna manera, como le digo, priorice qué proyectos deberían ingresar al Pleno para su debate, sin que ello signifique dejar de lado los demás proyectos, ¿no? Ahora, hay ya una lista que por lo menos se está discutiendo en medios, que vemos por dónde se supone va a caminar la actividad legislativa en estos meses. Está el nombramiento del Tribunal Constitucional. Claro, ahí. Fuerza Popular ha dicho que al final no va a presentar candidato. Había mucha especulación sobre qué iba a pasar, a quién iba a patrocinar Fuerza Popular, y al parecer el señor Raúl Ferrero sería pues un jurista que tendría consenso sin necesariamente tener el patrocinio del oficialismo en el Parlamento. ¿Qué me dice de esto? ¿Cuándo esperamos tener un nuevo magistrado que reemplace pues al señor Urbiola en el Tribunal Constitucional? Una pequeña declaración, no es Raúl, es Augusto Ferrero. Augusto Ferrero, es que los Ferreros están pues por todas partes. No, Raúl es el ex canciller, me parece, sino Augusto Ferrero. También ha sido canciller Augusto Ferrero. Ajá. Bueno, yo he escuchado a todos los voceros, casi son unánimes en decir que el nuevo miembro del tribunal que va a reemplazar a Óscar Urbiola debe ser elegido por consenso. El consenso, en primer lugar, no es un mecanismo de elección, ¿ya? El mecanismo de elección es de que se nombra una comisión especial, como ya existe, y hay dos formas de convocatoria, ¿no? La ordinaria y la especial. La ordinaria es a través de una convocatoria pública donde se presentan los candidatos, se evalúan y se publica también quienes son aptos para que se procedan las tachas. Y la especial es a través de las invitaciones. Aparentemente, esta comisión especial, no aparentemente, sino ya decidió hacer una invitación especial y uno de ellos es justamente Augusto Ferrero, que ha sido propuesto por Acción Popular, que según su vocero señala que hay consenso en algunas bancadas, no en todas todavía. Fuerza Popular todavía no ha decidido presentar ningún candidato y particularmente yo pienso de que no solamente debería haber uno, ¿no? Debería haber dos o tres, además que he estado viendo algunos reportes de don Augusto Ferrero, a quien hay que respetarlo como profesional, que ha estado vinculado a Solidaridad Nacional porque postuló como vicepresidente en el año 2011. Entonces, como que hay algunos criterios propuestos por el Grupo Transparencia de que los candidatos o los miembros del tribunal deberían ser un poco ajenos a toda la actividad política. Ellos proponen tres requisitos que obviamente no están en la ley, sino solamente son unas cuestiones propuestas, valorativas, ¿no? Por ¿no? ejemplo, su vocación democrática, la idoneidad profesional y el tema de la independencia política, ¿no? Entonces, a decir de esta propuesta que hace Transparencia,
el postulante o el propuesto Augusto Ferrero, de repente por ahí este último requisito planteado que propone transparencia lo impide, ¿no? Ahora, claro, Augusto Ferrero finalmente es una persona que ha tenido pues un recorrido político, ¿no? Habría que ver si eso finalmente pues invalida o no. O sea, el hecho de haber tenido participación política probablemente no es aprista, digamos, Ya. que siempre es lo que se le dice, ¿no? A los. Pero bueno, entonces veremos cómo va avanzando ese debate. Sí. Pero perdón, no es requisito, o sea, no ser haber tenido actividad política, no es requisito. Los requisitos están establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es el periodo de nacimiento, mayor de 45 años, haber sido vocal supremo o fiscal supremo por 10 años, o haber ejercido la profesión de abogado o docencia universitaria por 15 años. Son los únicos requisitos. Que sin duda Lo lo otro cumple solamente lo lo cumple otro con creces. es simplemente ¿qué le digo? Unos requisitos, unas propuestas, Bien. ¿no? Para tener un integrante que esté, ¿qué le digo? Que sea transparente y con total independencia en el ejercicio de la Los función. proyectos presentados por el presidente Kuczynski el 28 de julio, ¿cómo esos van a ser acelerados? ¿Se va a dar trámite? Yo conversaba con él esta semana y hay sobre todo pues un par que tiene mucho interés, que es el tema de las expropiaciones y es el tema del tratamiento de aguas, ¿no? Tratamiento de aguas. ¿Eso va a tener algún tratamiento especial, acelerado? No, ya nosotros, bueno, la vicepresidencia, la primera vicepresidencia que está bajo mi cargo, tiene como función justamente calificar todos los proyectos y derivarlos. Yo ya dispuse la derivación a las comisiones, cada una a la que corresponde, y el lunes debe instalarse porque el día de hoy en el Pleno ya tenemos ya la aprobación en el Pleno de la comprobación de todas las comisiones y a partir del lunes deben trabajar. Ya se han derivado y nosotros en el Parlamento siempre le hemos dado prioridad al tratamiento de todas las propuestas legislativas que vienen del Ejecutivo. En ese sentido, yo invoco a los presidentes de las comisiones a las cuales va a llegar el proyecto para que lo debatan cuanto antes. Para terminar, y hay otros temas, hay Consejo Nacional de la Magistratura, reforma electoral, que son debates que se van a ver en comisiones, Así ¿no? es, así Aquí es. ya la diferencia con los proyectos del Ejecutivo es que ya han sido presentados, ¿no? Que también pasan por comisiones, ¿no? Pasan por comisiones y Bueno, de ahí al Pleno, pasan pueden pasar al comisiones, Pleno de se frente. puede aprobar una exoneración de comisiones, pero ya el tiempo nos gana, así que el lunes se instalan y yo creo que la comisión más bien tiene que acelerar la aprobación el debate de estas propuestas. Mañana se celebra la audiencia en la cual en el Tribunal Constitucional se va a debatir la famosa ley antitránsfuga. Hay 40 congresistas de diversas bancadas que han dicho que es inconstitucional. Esta ley, se dijo, estaba hecha para que la muralla china de Fuerza Popular no se rompa, ¿no? Y que entonces al final, bueno, el que se va de la bancada queda como una suerte de paria, suelto en plaza. Pero la ley está dañando, vamos a decirlo así, a otras bancadas como las de la izquierda, ¿no? Que se han roto en dos. Y claro, Nuevo Perú no puede formar su propia bancada y hay toda una discusión. Yo escuchaba por ahí a Mauricio Mulder, a otros representantes decir, bueno, si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, no tenemos por qué cumplirla ni siquiera. ¿Hay un consenso dentro de Fuerza Popular de cómo se va a abordar este tema? Bueno, le explico. De acuerdo a la misma Constitución y de acuerdo al reglamento del Congreso, el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, creo que es, si no me equivoco, se establece que el Congreso establece su propia organización de las comisiones y todo lo demás. O sea, no tenemos por qué acatar otra imposición, en este caso ni del Tribunal ni del Poder Judicial, porque de acuerdo a la Constitución es El Congreso tiene el derecho de organizar su reglamento. Así es, ellos organizan sus propias comisiones. En ese sentido, concuerdo con lo que dice Mauricio Mulder plenamente, porque aquí el tribunal debería analizar muy bien este tema, porque lo que se trata es fortalecer los partidos políticos. Mire, tampoco se trata de que son parias, ¿eh? Porque todos los congresistas tenemos derecho a voz y voto. Es más, en la mesa directivas, en la Junta de Portavoces se ha acordado que ellos van a participar en las comisiones, tanto como titulares, accesitarios. O sea, no se les está restringiendo ningún derecho en ese sentido. Lo único es que no pueden formar una nueva agrupación política. ¿No tienen miedo que se rompa la bancada de Fuerza Popular? No ¿Cómo está la cohesión adentro nosotros después de estamos- este choque con Kenji Fujimori? Los famosos congresistas que tiene Kenji Fujimori todavía no se manifiestan. ¿Cómo es la situación? Yo creo que ahí ha habido una exageración de las situaciones, malas interpretaciones, especulaciones. En realidad nosotros vamos a nuestras bancadas, todos estamos debidamente cohesionados. Nadie va a negar que hay algunos que simpatizan con Kenji porque es hijo de Alberto Fujimori.
pero en realidad todos estamos alineados a una sola postura política. Alineados, y a eso iba mi última pregunta. Keiko Fujimori está en Nueva York, ¿no? Ha tenido algunas actividades proselitistas con las bases allá, pero entiendo yo se está tomando un descanso también con la familia de su marido, está con sus niñas allá, pero ha dicho que sí se va a lanzar el 2021, o sea, tempranamente está señalando que sí lo va a hacer. Antes ha habido pues esta discusión sobre cuál es el Fujimori que iría en el 2021. Kenji Fujimori había dicho, ¿no?, que él no iba a postular, pero siempre y cuando su hermana ganara, en fin, ha habido retrocesos. El hecho que Keiko Fujimori diga que ella va a postular, ¿cierra de por sí el debate dentro de Fuerza Popular o tendría que haber una deliberación interna finalmente para definir cuál es el candidato? Pero Kenji ya anunció que él no va a ser candidato. O sea, creo que no habría razón Sí, para... ¿y usted está seguro de eso? Sí. Bueno, es un político de alcance nacional, representativo, y creo que debe cumplir su palabra. O sea, él es respetuoso, que le digo, de que Keiko es la líder natural. Eso le dejaría la cancha libre a Keiko Fujimori, como usted me dice, lideresa natural de Fuerza Popular. Bueno, ella es la que ha formado el partido, creo que eso es innegable, es la líder del partido, y no creo que exista otro candidato que se le salga al frente y pueda desplazarla, ¿no? Muchas gracias Mario Mantilla, vicepresidente de la República, por esta conversación. Esta mañana vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más en TV Perú.